profesor universitario de la UCAP y del IESA, allí en materia de posgrado. Antes de ir a la pausa, hablaba de ese pico de la migración, de las sanciones, de todo lo que ha sido la crisis económica en Venezuela, pero hoy día estamos ante unas nuevas sanciones, estamos ante la salida de Chevron, estamos con una serie de anuncios en materia energética y de petróleo que se han generado del gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela, pero pareciera que el panorama es diferente, que en este momento hay plan B, C, D, que hay planes de contingencia y que quizás también hay una preparación psicológica y anímica en el venezolano, que este tipo de sanciones no lo tomarían por sorpresa. ¿Ocurre así? ¿Es percibido así desde la opinión pública? Y hay una correlación de nuevo entre crisis y migración. Entonces, el tema inicial es que cuando tú vistes la flexibilización en el tema sancionatorio, sobre todo petrolero, que lo vimos en el año 21, en el año 22 y 23, si tú chequeas las estadísticas vas a ver que hubo una reducción importante del flujo migratorio venezolano en el momento en el que tú tenías mayor flexibilidad en la actividad petrolera. Eso no quiere decir que tú resolviste los problemas económicos del país, pero sí baja la presión, hay más empleo, hay más actividad económica, se reduce el flujo migratorio. Que por cierto, no necesariamente se ve en la entrada de venezolanos por el Darién, que es un tema distinto. Tú pudiste haber visto muchos venezolanos en el año 2023 entrando por el Darién, pero no eran venezolanos que venían directo de Venezuela, era la migración secundaria que se había ido años antes a Perú, a Ecuador, a Chile, etcétera, a Colombia, y que había decidido migrar de esos países hacia los Estados Unidos porque había una política migratoria un poco más flexible en ese momento y hace que ese flujo venga por el Darién. Sin embargo, de Venezuela comienza una reducción importante de la población que sale. Por ejemplo, en el año 2023, en el neto, salen cerca de 100.000 personas, cuando habían salido 1 millón en el año 2018, más de 1 millón, casi 1,5 millones de personas habían salido en el año 18. ¿Qué pasa ahora? Bueno, que cambia otra vez la política sancionatoria de los Estados Unidos y hay una amenaza de cerrar todo el proceso petrolero otra vez, con una especie de regreso a la política de máxima presión del año 2019. ¿Cómo va a afectar eso el tema migratorio? Bueno, desde el punto de vista perceptual, ya comienzas a ver un incremento del número de personas que comienza a pensar en el tema migratorio. Estamos hablando de que, el 20% en febrero de este año, el 20% te está diciendo, mira, yo he pensado seriamente otra vez en el tema migratorio o he tomado acciones concretas para migrar. Pero ¿qué pasa con las personas que regresan a Venezuela y que a lo largo de estos últimos 5 años han estado regresando? ¿No tienen la misma percepción de crisis o han visto esta mejora económica a lo largo de estos 5 años? También las personas que regresan a territorio venezolano. La habían visto en el año 21, 22 y 23 y el año 24, habían visto que Venezuela tenía cierto nivel de reactivación económica, especialmente en el área petrolera. Sabes que este tema es muy complejo en un país polarizado como Venezuela, porque la gente como que no entiende, mejora, lo siente como solución de los problemas. No, mira, tú puedes estar en terapia intensiva en un hospital y mejorar. Eso no quiere decir estar estable. Que no es lo mismo que tú resolviste tu problema. O sea, hay una mejora, no significa que tú, ya todo esto, están diciendo que el país se arregló. No, pero obviamente cuando Venezuela logra pasar de cerca de 5.000 millones de dólares de ingresos petroleros a casi 18.000 millones de dólares de ingresos petroleros, un país distinto. Evidentemente hay una mejora palpable. Con respecto a estas medidas en diferentes años a lo largo de los últimos 10 años de Estados Unidos contra Venezuela, en este caso está Trump nuevamente en el poder y se habla de que esto se genera, o estas sanciones son para generar cambios políticos, para generar cambios económicos, pero también se hablaba de que era para tener contentos a sus políticos de forma interna en el país, para tener contentos a los electores. Entonces pudiera pensarse que una vez que tenga la política interna contenta, va a revertir o va a cambiar estas decisiones que ha tenido no solamente contra Venezuela, sino contra diferentes países de la región. Es un tema de onda, es un tema de, bueno, así empecé esta gestión y luego, una vez que ya yo determine mis normas de juego, voy a tomar algunas medidas, voy a flexibilizar algunas decisiones. Mira, hay que arrancar diciendo que el presidente Trump es bastante impredecible. Por lo tanto, hacer una proyección de futuro con decisiones de Trump es complejo, porque hemos visto muchas cosas que se radicalizan
en el mundo, pero también lo hemos visto echar atrás cuando les conviene básicamente los intereses de los Estados Unidos. Si lo vemos desde el punto de vista de intereses, no hablo de Venezuela, hablo de intereses americanos. ¿Qué busca o qué debería buscar Estados Unidos frente a Venezuela? Número uno, debe buscar sin duda una solución al problema energético occidental. Segundo, debe resolver el tema migratorio, que Estados Unidos y especialmente Trump lo puso sobre la mesa en su campaña. Quería resolver el tema de la migración venezolana, a la cual, por cierto, colocó como en un punto estelar, como si fuera la migración más importante de los Estados Unidos, en negativo, por cierto. La verdad, Venezuela tiene una migración importante, pero no es ni cerca de la mayoritaria, y no es verdad tampoco que los venezolanos sean el problema principal básicamente dentro de los Estados Unidos. Pero bueno, lo colocó y él quiere resolver ese tema migratorio. El tercero es la influencia china en la región. Es obvio que el presidente Trump quiere buscar una reducción de la influencia de China en el mundo, pero especialmente en la región latinoamericana. Pareciera que cerrando diferentes puertas a estos países lo que hizo fue abrir múltiples ventanas a la economía china y, bueno, fortalecer esa rivalidad y esa enemistad con China. No redujo a su enemigo, lo que hizo fue fortalecerlo abriendo múltiples ventanas en estos países. Si lo miras desde el punto de vista del interés, la máxima sanción, la máxima presión es completamente contradictoria con los objetivos específicos de los Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, porque si tú estableces una sanción o profundizas la sanción petrolera a Venezuela, tú vas a generar, número uno, una crisis en Venezuela. Vas a acentuar la crisis. Es verdad que no va a ser la misma crisis del año 19 porque tienes una curva de aprendizaje, porque el gobierno venezolano ya sabe cómo actuar frente a esos procesos, porque la población ha vivido esa experiencia. Pero es verdad que aumenta la crisis. Vamos a estar claros. Cualquiera que se siente aquí en esta silla a decirte que no pasa nada, que nosotros estamos preparados para que no te afecte, que no hay petróleo que pueda salir para los Estados Unidos, está exagerando. Por supuesto que te afecta. También se ha dado fortalecimiento también de lo que son las economías no petroleras, por supuesto, como alternativa a todo esto. Y no solamente desde el anuncio de las medidas de Trump, sino desde hace muchísimo tiempo ya se viene trabajando en una economía no petrolera para fortalecer también los ingresos del país. Todo eso es verdad, pero no es suficiente. Es decir, es verdad que estamos en mejor condición que el año 2019 para enfrentar las sanciones petroleras. Sí. Has aprendido, sabes cómo exportar el petróleo en el mercado negro, sabes cómo vendérselo a los chinos, sabes cómo cobrarlo que no sabías en el año 2019. Hay otras actividades que generan ingresos, todo eso es cierto y por lo tanto no esperamos una crisis equivalente al 2019. Pero es obvio que te afecta. Es obvio que toda esa gente que queda desempleada en las zonas petroleras, en el sur del lago de Maracaibo, están afectadas. Es obvio que en Oriente también. Pero mosca, lo que te quiero decir es que para los Estados Unidos también es negativo. ¿Por qué? Porque esos campos que hoy manejan las empresas petroleras americanas se van a mover a que la manejen empresas chinas. O sea que Estados Unidos le está dando con lacito a China una oportunidad en la mina de petróleo más grande del mundo. Pero además, la crisis acentuada va a generar más salida de venezolanos y también es inestable el regreso de esos migrantes que regresan de los Estados Unidos. Por lo tanto, eso va a cambiar en el futuro, aunque en el corto plazo todavía lo veamos como muy negativo. Nos queda muy corto tiempo ya para concluir el tema petrolero. Antes de hacerle la pregunta sobre percepción electoral del próximo 25 de mayo, la pregunta es con respecto a todo lo que usted ha explicado, ¿por qué Estados Unidos sigue diciendo que no necesita el petróleo venezolano cuando en la práctica y el detrás de cámara muestra que sí? ¿Por qué se mantiene esta posición de que no lo necesita cuando se entiende que sí, evidentemente? Bueno, Estados Unidos está diciendo que no necesita petróleo ni de Venezuela ni de nadie porque tiene capacidad productiva interna, puede lograr altos niveles de autoabastecimiento. Bueno, también por un corto tiempo y por una técnica que, bueno, también genera un fuerte deterioro ambiental. Más allá del deterioro ambiental, es que el problema es que el mercado petrolero es internacional, es globalizado. Tú puedes tener suficiente petróleo para los Estados Unidos, pero si tú generas un problema en Venezuela que afecta el abastecimiento en Europa o afecta el abastecimiento en Asia, el precio internacional del petróleo se altera.
Y eso, por supuesto, afecta a los Estados Unidos, aunque tenga abastecimiento global. Porque resulta que en Texas, cuando tú empiezas a subir los precios, el impacto básicamente va a ser igual en los Estados Unidos que en Francia, que en China o que en cualquier parte del mundo. El precio es globalizado. Por supuesto, ya para concluir, bueno, aprovechando su presencia acá, presidente de Data Analysis en materia electoral, el próximo 25 de mayo están estos comicios regionales y desde las últimas encuestas que ustedes han aplicado, le consulto, ¿dónde está el foco del venezolano? ¿Está en votar o no votar o simplemente desea votar y no sabe por quién? En este momento hay una polarización con respecto a la intención de voto. Mira, hemos hablado de sanciones y ahí, por ejemplo, una parte importante de la oposición que ha estado a favor de las sanciones juega en contra de la posición mayoritaria de la población venezolana que está en contra de las sanciones. El rechazo de las sanciones es más de 65%. Pero al revés, en el caso de la votación, sí hay una mayoría de la población que es escéptica al tema electoral, que no se siente en este momento motivada al voto. Y es una posición mayoritaria. Es decir, la mayoría de los venezolanos no se sienten conectados con el voto, sienten que el voto no refleja necesariamente su deseo de cambio. Y mira, muchos de los opositores que hoy tienen que salir al ruedo para buscar el voto, porque obviamente la oposición es el grupo más abstencionista. En el gobierno hay más decisión de voto. El que está pro gobierno, pro PSUV, pro Maduro, tiene mucha más disposición de voto que la propia oposición, que se siente completamente justamente hablamos de que era uno de ¿no? los mayores retos que tienen los líderes opositores de incentivar pues a que sus seguidores participaran en estos comicios regionales, que esperemos, bueno, esa cifra se mantenga en aumento y haya una participación significativa de los venezolanos en general, indistintamente de cuál es el polo que se sigue. Nos hemos quedado sin tiempo. Bueno, mezcla la abstención con la fractura y obviamente tienes un gran problema. Esa elección es un reto muy grande para la oposición. Bien, bueno, despedimos esta entrevista. Luis Vicente León, presidente de Data Analysis, también economista, magíster en Ingeniería Empresarial y profesor de la UCAP y del IESA. Gracias por acompañarnos en Primera Página. Hacemos una pausa, a la vuelta Deportes de Primera.